de comunicación cortadas, las autoridades gubernamentales no tenían forma de conocer la extensión de los daños. Todos estaban desesperados por conseguir información. Yo quería aconsejar lo antes posible al secretario de Energía y al presidente de Estados Unidos, pero no podía porque mis consejos y recomendaciones dependían de la información que recibiera desde Port Fourchon. En cuanto pasó el ojo del huracán, regresé al puerto a valorar los daños. En el puerto reinaba un caos absoluto y plataformas enteras habían desaparecido. El mar había inundado la tierra kilómetros y kilómetros y habían desaparecido gran parte de los monumentos. El puente levadizo, lo único que conecta el puerto con el resto de Luisiana, no estaba. Pero entonces llegaron las peores noticias, cuando volví a tierra firme. El oleoducto que un día transportó 1 millón de barriles a Estados Unidos había resultado gravemente dañado. Destruido. Cuando finalmente John informó de que habíamos perdido el 80% de la producción del Golfo y casi todas las importaciones que estaban en el puerto, supe que un suceso como este impactaría en las vidas de los estadounidenses y me preocupaba que nuestra economía se viniera abajo. Los daños que había sufrido Port Fourchon tardarían 12 meses en repararse. A las 9:30 de la mañana abre la bolsa en Wall Street. El analista del petróleo, Ed Matthews, fue testigo de la reacción del mercado. Después del día del trabajo, el mercado abrió y se desató el infierno. El parqué se volvió totalmente loco. La gente no sabía cuál sería el futuro precio del crudo y en qué se basaría. Y especulaban. Y con la especulación el precio subía, subía y subía. Top traders at the Mercantile Exchange in New York say they've never seen anything like it. Records have been broken as the price of a barrel of crude oil has leapt from $55 to over $70. Ese día el mercado cerró a $77 el barril y los precios subieron rápidamente en las gasolineras. Los informativos predijeron un inminente aumento del precio de la gasolina y causaron el caos en las estaciones de servicio de todo el país. La gente estaba aterrorizada y traía botellas de plástico y las llenaba de gasolina. Despachábamos 3 o 4 veces más gasolina de lo normal. Bob y Jassel Knoll son propietarios de una gasolinera 120 kilómetros al este de San Antonio, Texas. Compraron la gasolinera en 1990 después de que Bob se licenciara honrosamente del ejército. Lo que yo deseaba después de 8 años vistiendo el uniforme era no recibir órdenes de nadie nunca más. Teníamos nuestro propio negocio y lo llevábamos con los chicos. Era lo que siempre habíamos querido. Hacía un par de años, desde la guerra de Irak, que los precios iban subiendo. Pero en ese momento la gente sintió pánico. Era caótico. Y yo no entendía por qué la gente estaba tan asustada y tan desesperada. Y que de repente se trataran con tan poco respeto, solo por la gasolina. Dad, just roll it on out. We can't find the owner of this little SUV. We're going to stay in their cars. This isn't going to work. It was panic buying. Compraban como locos. Daba miedo. Fue algo que no estaba acostumbrada a ver.
at all. Joe, el hijo mayor de los Knoll, siguió los pasos de su padre y se alistó en el ejército. Esa semana estaba de permiso y pudo ayudarles. Joe estaba aquí para proteger la gasolinera y a la familia, y para que nadie resultara herido, y hablaba al público para poner paz. Elliot, de 14 años, grabó los sucesos en un vídeo doméstico. Papá me dijo que filmara por si había altercados y necesitábamos algo para mostrar a la policía. Me sentía mal, como si tuviéramos la culpa, y no era así. Tratábamos de sacar adelante el negocio y de repente nos miraban como a enemigos y estábamos asustados por la agresividad hacia nosotros. Cuando la gente oye correcta o incorrectamente que no hay gasolina, se aterrorizan. Necesitan gasolina. Tienen que conseguirla. Y eso hace que aumente el suministro e incluso suban los precios en Wall Street. Y la gente se asusta aún más y entramos en un ciclo de paranoia. En este caso, ese ciclo de paranoia solo podía ser calmado por el gobierno. La devastación de Port Fourchon había dejado a la nación con menos del 10% de los suministros diarios de petróleo. Cuando calculas un recorte de 2 millones de barriles diarios, ves que supone 14 millones a la semana. Ese recorte afectaría a todos. A las madres que llevan sus hijos a la escuela, a los intermediarios que llevan los alimentos a los mayoristas, a nuestra capacidad de movernos individualmente de una parte a otra del país, porque nuestra industria aérea depende totalmente del petróleo. Tuve que aconsejar que se utilizara la Reserva Estratégica de Petróleo. La Reserva Estratégica de Petróleo fue establecida después de la crisis del petróleo de 1970. En 2005 acumulaba 700 millones de barriles. Es una opción de emergencia cuando los presidentes se enfrentan a la escasez de combustible, y utilizar la reserva fue una gran decisión. A formal announcement was made at 9 o'clock this morning that 1 million barrels of oil will be released from the Strategic Petroleum Reserve every day for the next month. This will be a loan from the government to the private oil companies. We expect that with this release, it will relieve the pressure on the markets and reduce the sense of panic. La acción del gobierno consiguió que en unas horas el precio del barril de petróleo bajara a $70, pero solo era una solución a corto plazo para la crisis. La reconstrucción de Port Fourchon acababa de empezar, y la única solución era conseguir más petróleo del exterior. Cuando se produce una escasez repentina como la que teníamos, solo puedes pedir ayuda a un país, a Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene más del 25% de las reservas mundiales de petróleo, y era el único país capaz de aumentar el suministro sin retrasos. Después de muchas discusiones, se decidió que enviaríamos a Riad a Sasha Stanimir, consejero jefe de Asuntos Exteriores del presidente. Tenía una excelente relación con la familia real saudí. Hace 10 años que conozco a Al-Naimi, somos amigos. Por eso él haría cosas por mí que no haría por Jack Roden, ni siquiera por el presidente Bush, a quien no conoce bien. Las relaciones personales son muy importantes en estas situaciones. Desde el 11S, las tensiones entre la familia real saudí y los agitadores fundamentalistas han ido en aumento. En Arabia Saudí, fuera de la familia real, Estados Unidos no es popular. Osama Bin Laden, los fundamentalistas, odian a Estados Unidos. Y aunque muchos simpatizan con el país, para un gobierno saudí, para un príncipe saudí, es arriesgado ayudar a un Estados Unidos con problemas. A pesar de todo, los saudíes aceptaron aumentar el suministro a Estados Unidos de 2 millones a 3 millones de barriles diarios.
En un momento dado, sí, llegaron a un acuerdo. Los saudíes viven con mucho lujo, especialmente la familia real. Por eso, cuando se enteraron de que iba a entrar dinero extra por 1 millón de barriles más al día, seguro que saltaron de alegría. El trato con los saudíes fue un alivio para el gobierno, pero pasarían 6 semanas antes de que el petróleo extra empezara a llegar, y muchas estaciones de servicio se quedaron sin gasolina. Any comments for our viewing public on this unfortunate turn of events? Yeah, I have a comment. Which is? This thing is like a blessing and not very much of a disguise. My brother was always a bit strange. Could you explain yourself, sir? No, you just make fun of me. Just say it. No way. Say it. Okay. Maybe this whole oil crisis thing is like God's way of saying, are you sure you guys can't think of a better way to take care of yourself without pumping poison into the air?